Minutos recibimos con mucho gusto en el estudio al doctor Alejandro Dávila Flores, docente universitario, investigador, exrector de la Universidad Autónoma de Coahuila y un experto en los temas de economía. Y hablando de economía, el señor Trump, pues vaya, que ha creado todo un problema a nivel global con sus aranceles y todo lo que ha generado, no solo a México, sino a todos los países del mundo. Claro, nos preocupa México y nos preocupa nuestra zona del Temec. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Chucho. Bienvenido. Edith, vamos a saludarla, buen día. ¿Cómo estás viendo esta guerra de aranceles? ¿A dónde nos va a llevar y cuáles problemas vienen para México con toda esta situación? Muy complicada, porque son circunstancias en las cuales uno se da cuenta cuándo inicia el conflicto, pero es muy difícil poder determinar cómo salir de ese berenjenal en el que hemos ingresado como consecuencia de un error pues garrafal, en mi perspectiva, de interpretación de los problemas económicos internacionales. Entonces, la situación es muy compleja y creo que un resultado de esta coyuntura es el debilitamiento de Estados Unidos como la potencia hegemónica que nucleaba, ordenaba el orden económico y geopolítico internacional. ¿Y a nuestra zona cómo le va a ir? Nuestra zona es la más vulnerable a los efectos de las decisiones que está tomando la administración de nuestro vecino del norte por nuestro perfil de especialización. En el caso, por ejemplo, del estado de Coahuila, pues tenemos una estructura económica que depende mucho de las exportaciones, en particular de la industria automotriz, pero también de la industria del acero, de la industria de manufactura de autopartes, que utilizan también el aluminio. Entonces, pues es una economía en la cual las exportaciones sostienen el 54% del Producto Interno Bruto. En el caso de la automotriz, pues estamos hablando de que es una industria, la de fabricación de equipo de transporte específicamente, que en nuestra entidad da soporte a más del 20% del PIB. Y la industria de metal mecánica, en donde está acero y aluminio, pues es otro 9%, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante los detalles de cómo se reestructuren esas industrias en el marco de Norteamérica. Queda claro que la intención del gobierno norteamericano es tratar de llevarse a territorio norteamericano las partes de los procesos productivos que generan mayor cantidad de valor agregado y con los empleos mejor remunerados. No está claro que vaya a tener éxito en su intención porque es muy complejo y requiere tiempo. Mano de obra. Y también desarmar, reconfigurar todas las cadenas de producción a nivel regional, ¿verdad? Porque pues no es tan fácil replantear toda la conformación de las cadenas a nuevas reglas del juego que contravienen completamente la forma como se estaban desarrollando las actividades productivas previamente. Entonces, en cualquier caso, de tener éxito en ese propósito, la región como tal va a perder competitividad. Y digamos que este es un escenario, una guerra comercial, pues es un escenario de perder. La región como Norteamérica, ¿verdad? La región como Norteamérica y la región como Coahuila, ¿verdad? Claro. Somos una economía particularmente vulnerable a esta circunstancia, a esta coyuntura, por nuestras características de especialización productiva, ¿verdad? ¿Fue este el fin del nearshoring? Puede darse un replanteamiento del nearshoring en donde la región Norteamérica pueda conformarse como una
opción para hacer frente a la potencia emergente. Pero eso requiere en la dirección de la estrategia en los Estados Unidos, pues una visión en la que se vea a Canadá y a México como socios comerciales. Estados Unidos necesita a Canadá y a México porque Canadá pues es un país que tiene una gran cantidad de recursos naturales, energía, agua, y México pues es un país que tiene una potencia manufacturera importante, en el sentido también de que tiene una fuerza laboral productiva y que ha mostrado ser eficiente en los procesos en los que ha participado. Entonces, se requiere tener una visión regional para hacer frente a la competencia de las potencias emergentes, pero creo que el camino por el que nos ha llevado el presidente Trump pues es una estrategia muy mala para lograr ese propósito, porque está minando sus propias bases de sustentación, está debilitando la posibilidad de apoyarse en las alianzas con Europa, con potencias importantes en Asia-Pacífico, como Corea, como Japón. Pues es increíble, impensable hasta hace algunos meses, que Corea del Sur y Japón se pongan de acuerdo con China para tratar de establecer un área comercial impensable común frente a las políticas de los Estados Unidos. Y en Europa está ocurriendo otro tanto, ¿no? Se habla mucho justo de la diversificación en la que necesitamos entrar como país, hacia dónde llevamos pues lo que estamos produciendo. ¿Qué tan viable, qué tan real se ve esta posibilidad de que sí pudiéramos pues echarla a andar? Todo depende de cómo vaya a quedar finalmente la reconfiguración de la economía de la región América del Norte, ¿verdad? Porque en cualquier escenario no se contempla que exista una desaparición completa de actores económicos o de partes de las cadenas, pero sí el potencial puede ser muy diferente, ¿verdad? Obviamente el mercado que tenemos en América del Norte pues es un mercado muy importante para ser reemplazado de manera completa por otros mercados, por ejemplo, de América Latina o de otras partes del mundo. Entonces tiene que haber un redimensionamiento. Pero yo creo que ahorita todavía no estamos en posibilidades de responder a esa pregunta hasta en tanto no se asienten las aguas y se defina claramente cómo van a quedar las cosas. En los Estados Unidos, por ejemplo, pues está creciendo la presión interna en el propio Congreso, porque las decisiones que ha tomado el presidente Trump han estado fundamentadas en una ley que contempla una situación de excepción por causa de emergencia nacional para que el presidente pueda emitir decretos, órdenes ejecutivas para imponer los aranceles. Pero la política de tarifas y la política impositiva es una facultad constitucional del Congreso en los Estados Unidos. Entonces ya hay corrientes en el propio Congreso, en los Estados Unidos, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la que están participando algunos legisladores del Partido Republicano, y eso puede ir increciendo en la medida en que el escenario se torna cada vez más complicado, porque empieza a haber también resquebrajamiento dentro de la propia administración Trump, ¿no? Y es que aparte de la presión que ejerzan los legisladores o los grandes grupos empresariales de Estados Unidos, pues van a ser los consumidores los que más paguen esta guerra de aranceles, porque los productos de todo el mundo a ellos se les van encareciendo de una manera impresionante. Entonces, pues van a generar una inflación estratosférica. En el mejor de los casos, ¿verdad? Siempre y cuando estén disponibles en el mercado, así sea a precios más elevados. Pero puede haber riesgos más graves o de escasez por decisión de una política, por ejemplo, de China, ¿verdad? No olvidemos que China tiene un papel determinante en algunos eslabones de las cadenas de proveeduría, en minerales estratégicos, en el área de microchips,
en algunos aspectos, por ejemplo, de los elementos para la producción de energías renovables, como son los paneles solares. Entonces, puede haber decisiones de política por parte de Estados Unidos, de China, en donde impidan el comercio exterior de algunos insumos estratégicos que desestabilicen las cadenas de producción global. Y ahí... Todavía más. Nada más recordemos lo que pasó durante el COVID, ¿verdad? Cuando dejamos de recibir los cubrebocas, los medicamentos, y empezó a haber escasez de chips para todo. Para la fabricación de los productos electrónicos y la industria automotriz, ¿verdad? Entonces, aquí estamos frente a una situación muy delicada en donde incluso ni siquiera a precios elevados corremos el riesgo de que se interrumpan cadenas de valor, incluso cuando tengamos la posibilidad de cubrir los costos de esos insumos. Oye, la respuesta del gobierno mexicano, ¿cómo se ha visto o si hay una respuesta? Yo creo que dada la confusión, la incertidumbre, la inestabilidad en quien está tomando las decisiones del lado americano, yo creo que la posición de la presidenta de la República ha sido correcta, ¿verdad? Yo creo que ha evitado entrar en una confrontación directa y creo que pues hay que esperar a que se asienten las aguas y tratar de ver realmente cómo van a quedar las cosas, ¿no? Estamos pagando muy caro como región sureste el no haber diversificado a tiempo. Sí, desde hace 20 años había señales claras de que era importante impulsar una diversificación productiva sistemáticamente. No lo hicimos. Como país también yo creo que tenemos vulnerabilidades que tenemos que atender y no lo hemos hecho. En el trasfondo de lo que estamos viendo en el entorno internacional, pues está la crisis energética y la crisis de recursos naturales. Entonces hay una perspectiva de penuria en el escenario hacia adelante de materias primas, de recursos energéticos, y eso provoca también las reacciones de las potencias imperiales para tratar de garantizar los abastos de esos recursos. Y en el caso de México, pues hemos sido muy descuidados en el manejo de esos recursos y también en el dispendio que hemos hecho de algunas de esos recursos económicos. En materia de energía, por ejemplo, somos deficitarios. Estamos importando la mitad de la energía secundaria, las gasolinas, el gas, el diésel, y en cualquier momento pues podemos tener una situación complicada. Donde nos cierren la frontera. O si vamos a enfrentar una situación donde va a ser más difícil tener excedentes de divisas, pues va a ser cada vez más complicado poder financiar la adquisición de esos productos del exterior, ¿no? Porque se requieren divisas para cubrirlos. Entonces tendríamos que estar trabajando muy fuerte hacia una diversificación de nuestra estructura productiva, en donde racionalicemos el uso de la energía, disminuyamos el consumo de la energía, podamos diversificar nuestra estructura económica. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, yo creo que sería muy importante impulsar una diversificación hacia mercados que tengan que ver con las necesidades nacionales y que apuesten por una economía de diversificación que favorezca la vida, la sustentabilidad y la integración. En materia, por ejemplo, de industria automotriz, hay un potencial muy importante en la diversificación a través de la producción de autobuses para la movilidad en los espacios urbanos, autobuses eléctricos para la movilidad en los espacios urbanos. Y podríamos al menos reorientar una parte de la capacidad de producción y de manufactura que tenemos en el país a cubrir esas necesidades, y podemos abrir mercados que nos permitan diversificar cubriendo necesidades internas.
Ahí hay un potencial importante que tenemos que visualizar. También tenemos que avanzar rápidamente a la producción de electricidad con renovables, depender menos de los combustibles fósiles. Y el otro punto, pues es que hemos administrado realmente muy mal los recursos naturales de energía. Pemex es un desastre financiero. Ha perdido productividad, pero de una manera alarmante. Las pérdidas son enormes y, por ejemplo, en lo que es Pemex Transformación Industrial, en todo lo que es la actividad de refinación, pues cada barril que se procesa en las refinerías en México tiene un costo de $42. Se pierden $42 por cada barril procesado. O sea, sería mucho más barato importar esos productos que producirlos en México y exportar. Así la eficiencia. Por todas las deficiencias de Pemex. Por todas las deficiencias en la administración de los recursos. Entonces, pues ahí hay muchas cosas por hacer que no hemos realizado. Son asignaturas pendientes y nos van a pasar la factura. Alejandro, volviendo al tema automotriz, General Motors está ya volteando hacia Oriente, hacia Egipto, hacia Arabia para mandar sus camionetas, sus automóviles hacia allá. Es bueno, además hay lana de aquel lado, hay dinero, pero también está Qatar y también está Dubái. ¿Es una buena opción aquel mercado? O sea, ensamblar acá y vender allá, pues sí, pero ya estás frente a una circunstancia en la que estás no en la situación óptima, sino forzado, sino en la situación de emergencia, donde estás buscando cómo le das salida a tu capacidad de manufactura, porque ya no puedes pensar en una integración regional y entonces tienes que ver cómo aprovechas la capacidad que tienes instalada en Canadá, en México y en los Estados Unidos para atender los diferentes mercados, pero ya lo estás haciendo de manera forzada. Lo hubiéramos hecho antes. Exactamente. Sí. Está complicado el tema y hay que estar muy atentos a lo que pase, porque ya vimos lo que pasó con los mercados, el lunes negro. Hoy hay amenaza de más de 100% de aranceles a China. ¿Cómo van a reaccionar? 104. 104%. Entonces, esa película la vimos hace casi 100 años, ¿verdad? Igual el Congreso de los Estados Unidos decretó aranceles para tratar de revertir su situación de déficit comercial y su situación de contracción económica producto de la recesión, de la caída en la bolsa del 29, y el resultado que hubo de esa política fue una guerra comercial, una contracción más aguda de la actividad económica y la estanflación, que finalmente nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, sí es una situación bastante muy delicada y muy complicada. A la que hay que ponerle mucha atención. A la que hay que ponerle mucha atención, y no solamente ponerle mucha atención, sino hacer lo que está en nuestras manos, empezar a hacer, ¿verdad? O sea, nosotros tendríamos que, en primer lugar, reducir nuestras vulnerabilidades, cambiar nuestros patrones de consumo, reducir el consumo de combustibles fósiles. Tiene que caernos el 20 de que el escenario que viene por delante va a ser un escenario diferente al que hemos vivido, que nos va a obligar a replantearnos nuestras formas de vida, nuestros estilos de vida y también las políticas del gobierno. Bueno, la compra también en los mercados internos, ¿no? Locales, porque ahora los Nike, que no necesitan publicidad, ya van a estar mucho más caros, ¿no? Porque los compramos de Estados Unidos y vienen de Vietnam, que también tienen pues un arancel altísimo. Así es. Vámonos por los tenis al sur del país o que al Bajío. Bueno, aquí se va a abrir una oportunidad nuevamente para que florezcan algunas industrias y sectores que estaban totalmente deprimidas y que tuvieron en los primeros años del tratado un boom. Recordemos, por ejemplo, en Coahuila teníamos una industria textil importante. La industria textil en Coahuila generaba prácticamente la misma cantidad de empleo que la industria automotriz en la época, ¿no?
Y entonces esa Pero alta industria consumidora de agua también, ¿no? se perdió cuando entró China a la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Entonces, esa industria puede tener la posibilidad de un repunte, lo mismo la industria textil, la industria del calzado, la industria del juguete, ¿verdad? Hay otras posibilidades que pueden, digamos, esta circunstancia puede generar otras oportunidades. Pero en términos de el valor agregado por persona, pues el valor agregado por persona en la industria automotriz es 10, 15 veces más importante que el valor agregado por persona en la industria, del textil. Es la No, cosa. nomás de recordar cómo era el Saltillo con tantas fábricas de ropa, porque teníamos a los Cepeda Ruiz, a los Tonone y a otras fábricas en la plena área urbana y que contrataban mucha gente. Sí, la de la mezclilla. La mezclilla en Parras. Y aquí en Saltillo, en También, Fábricas El Carmen. Fábricas El Carmen, Tenían la ahí mezclillera. una planta de tela de mezclilla y fabricaban pantalones de mezclilla. A un lado de Molinos El Fénix, Es ahí correcto, operaba. es correcto. Muy bien, Alejandro, Al muchísimas contrario, gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan feliz día y lástima Igualmente. que, pues bueno, los tiempos son complicados, pero bueno, eso es lo que nos está tocando vivir. Pero hay que estar muy atentos, Hay que estar tomar atentos decisiones. y hay que ser proactivos. Muy bien. 8 de la mañana con 26 minutos. Vámonos a un corte y